Bueno, buenos días. Muchas gracias por participar en la última conferencia plenaria del Congreso. Estamos muy contentos y contentas de contar con el profesor Carlos Scolari de la Universidad Pompeu Fabra, catedrático de Teoría de la Comunicación en la Pompeu. Y aunque ayer ya algunos estuvimos en la presentación de su libro, que también fue un buen lugar para empezar a hablar de algunas de las conversaciones y también en el resto del Congreso sobre la cuestión de las plataformas, hoy Carlos nos va a cerrar el Congreso con una ponencia que se llama La guerra de las plataformas, del papiro a la inteligencia artificial. Así que, bien, sin más... Bueno, gracias nuevamente por la invitación para venir a Cuenca, volveré, me gustó mucho. Cuando quieras. Y gracias por la acogida, por las conversaciones. Lo que voy a contar tiene mucho que ver con lo que ayer Andrés mencionó de los conflictos de las plataformas, un poco esta prehistoria de los conflictos de las plataformas. Yo me voy a ir un poquito más atrás, como digamos, tiene que ver con lo que dijo él ayer y con lo que hablamos anoche en la presentación del libro. Ahora que me enganché con todo esto de la evolución de los medios a largo plazo, claro, cuando uno empieza a indagar en la historia profunda de la comunicación y de la política también, y de las sociedades, empieza a descubrir cosas que no son tan extrañas respecto a las que están pasando hoy, ¿no? Evidentemente el ecosistema mediático hoy tiene unas dimensiones, una variedad, una complejidad, ¿no? Cuando digo complejidad me refiero a que hay muchos actores. Antes había pocos medios, ahora hay muchos medios, muchas plataformas. Antes había pocos emisores o enunciatarios, hoy está lleno, todo el mundo emite, genera contenido. Por otro lado, la explosión de contenidos, ¿no? Sabemos que cada año se duplica la cantidad de datos que se generan. Yo siempre le digo a mis estudiantes, hoy en 15 minutos, en media hora, vemos más imágenes que una persona en el medioevo, en toda su vida, ¿no? Un campesino, sí, veía imágenes, no sé, si iba a una iglesia, a una capilla que había por ahí cerca, había unas imágenes religiosas, y capaz que una vez cada tanto pasaba un contador de historia, y a lo mejor tenía una xilografía y mostraba algo y contaba una historia. El imaginario icónico, ¿no? Era totalmente limitado, si lo comparamos con hoy, ¿no? Que es una montaña permanente y bombardeo de imágenes, y lo mismo con sonidos, ¿no? Pensemos, la gente que está entrando a la universidad, nuestros estudiantes, chicos y chicas, entran con 18 años, vienen con un background de películas, cine, de haber visto de todo, ¿no? Una montaña de cosas que nosotros, incluso nuestra generación televisiva, no teníamos, no habíamos visto tantas cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, salvando estas grandes distancias a nivel de complejidad del ecosistema, muchas de las cosas que han ido pasando y que están pasando hoy, resulta interesante repasar un poco la historia profunda de esto, ¿no? Entonces voy a empezar hablando un poquito de las guerras mediáticas. Hasta la una que tengo tiempo, ¿no? Unos 40 más minutos. o menos, sí. Bueno, bien. Todos sabemos que hay una historia oficial de la escritura, se han leído a Irene Vallejo, ¿no? Estas primeras formas de escritura cuneiforme en la Babilonia, más o menos en el 4000, 5000 a.C., comenzaron a desarrollarse estas primeras formas de escritura. Y después, bueno, también se nos cuenta la historia de Egipto, los jeroglíficos, otro tipo de escritura, otro tipo de soporte, ¿no? Que fue pasar de una escritura hecha en tablillas de arcilla, ¿no? La tablilla húmeda, pasar al papiro, que el papiro es una interfaz diferente porque había que enrollarlo de manera horizontal o vertical. Se hacía con los juncos que crecían en el delta del río Nilo, es un soporte totalmente orgánico, digamos, ¿no? Y esta es una historia oficial. Lo que es muy interesante hoy ver que ahora que tenemos otra visión y empiezan a investigarse más las cosas, la escritura surgió por lo menos en 4 lugares diferentes del planeta, en 4 momentos diferentes, ¿no? Siempre nosotros muy eurocéntricos, ¿no? Contamos la historia oficial, que es la que cuenta Irene Vallejo, pero la escritura apareció en Medio Oriente y en Egipto. Hubo formas de escritura de los mayas, ¿no? De los glifos, formas de escritura que ahora se están empezando a interpretar, que aparecieron de manera totalmente autónoma en Centroamérica. La escritura en China apareció de una manera totalmente sin conexiones con lo que estaba pasando en Medio Oriente.
siglos después, digamos, y hay un tema fascinante que es, en la isla de Pascua han encontrado unas tablas con escritura. Y el gran debate es si son signos que se crearon después que llegaron los europeos, o sea, que alguien copió, o eran formas de escritura anteriores a los europeos, con lo cual sería que en medio de una isla del Pacífico apareció la escritura, ¿no? Entonces, bueno, un poco para diversificar todo esto, ¿no? Hoy estamos acostumbrados, ¿no? Esta evolución rápida, las plataformas, hasta hace no mucho era broadcasting, ¿no? El papiro duró 4.000 años. O sea, fue el soporte principal de la escritura durante 4 milenios. Hoy se nos hace imposible pensar que una forma de comunicación va a durar 4.000 años, ¿no? Estamos hablando de 40 días o 40 meses y ya va cambiando todo. Por eso un poco también la dimensión histórica es interesante para visualizar también cómo nosotros nos adaptamos a esa velocidad de cambio, porque si estamos todavía más o menos vivos y no se nos quemaron las neuronas porque nos estamos adaptando dentro de todo bastante bien a estos cambios tecnológicos, ¿no? El papiro fue el gran soporte de la escritura en el Imperio egipcio, y acá hay investigaciones muy interesantes que ya la primera mitad del siglo XX, ¿no? Gente como Harold Innis, si McLuhan fue el intelectual más importante de Canadá en la segunda mitad del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX Harold Innis fue el gran intelectual, era un politólogo economista que tenía una visión sistémica de la economía en Canadá. Cuando Marshall McLuhan publica en el 62 la Galaxia Gutenberg, en la primera página dice: este libro no es otra cosa que una nota al pie de página de la obra de Harold Innis. Harold Innis murió joven, pero alcanzó a escribir un libro muy bueno, nunca traducido al castellano, se llama Empire and Communications, que es casi el mismo libro de Irene Vallejo, desde la aparición de la escritura a la caída del Imperio Romano. Pero Harold Innis la cuenta la historia desde el punto de vista de la política y la economía, ¿no? Y cómo los medios o los diferentes soportes, los diferentes alfabetos y formas de escritura interactuaban, modelaban las formas políticas también, ¿no? No es lo mismo una sociedad que se comunica con soportes flexibles, transportables, que una sociedad que solo tiene escritura en piedra, en la roca, inamovible. Como que eso, se encara en determinismo, pero que eso influencia también las formas religiosas y políticas. El papiro era fundamental en el Imperio egipcio. El Imperio egipcio iba desde casi el centro de África, de Sudán hasta Siria. ¿Y cómo se mantenía esa burocracia? A través del papiro, había que mandar orden, ¿no? El faraón ahí, ¿no? Tenía toda la corte de escribas. Y los romanos también, el Imperio romano funcionaba, o sea, el papel de la burocracia romana era el papiro, ¿no? Cuando los romanos invaden Egipto, dicen, lo primero, dice, bueno, acá Egipto tiene que darnos ad eternum papiros, porque es lo que necesitaba el Imperio romano para funcionar, ¿no? Sería hoy como tener, no sé, el Google o el sistema Microsoft, ¿no? Cuando yo llego a la universidad y dice, no, se cayó la red, todo, no podemos hacer nada, ¿no? Como diría Maradona, nos cortaron las piernas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No puedo mandar correo, no puedo, nada, no tengo calendario, nada, ¿no? En esa época el papiro era eso, ¿no? Era el gran soporte de la escritura. Y acá tenemos, yo creo, tenemos la primera guerra mediática, si se quiere, ¿no? Entre finales de la era precristiana y la época cristiana. ¿Por qué? Porque en ese momento el soporte hegemónico era el rollo de papiro, y aparece esto, aparece el pergamino, hecho con la piel, pero aparece una nueva interfaz, que es la interfaz libro, ¿no? El libro tiene 2000 años, el formato libro, obviamente manuscrito. Y eso fue un cambio radical, porque ya no había que desenrollarlo, era mucho más fácil navegar acá adentro. Si nosotros vamos a ver, esta es una reconstrucción, ¿no? De la biblioteca de Pérgamo, que es más o menos donde está Turquía hoy, ¿no? Pérgamo, bueno, era parte del imperio persa ahí, ¿no? Y cuando los romanos vinieron, invadieron, destruyeron la biblioteca de Pérgamo. Pergamino viene obviamente de Pérgamo. Esta biblioteca tenía muchos pergaminos, quemaron, destruyeron un montón de cosas los romanos, y después hicieron lo mismo en Alejandría, ¿no? La primera destrucción de Alejandría fue cuando llegaron las tropas romanas, y ahí era una biblioteca más de papiros que de pergaminos, ¿no? Y ahí hubo un conflicto geopolítico, diríamos, ¿no? Por un lado, cuando llegan los romanos y destruyen Alejandría, para congraciarse, algunos pergaminos que habían sobrevivido acá se los llevan a los egipcios para reconstruir la biblioteca. Pero podemos decir como una primera guerra ahí. ¿Por qué? Porque tanto los faraones tenían prohibido exportar plantas de papiro, no querían que creciera papiro en ningún otro lado. Era como el coltran, todos estos minerales raros de hoy, o el litio, ¿no? El papiro era una planta estratégica. En Roma, bueno, en el sur de Italia, en Sicilia, intentaron cultivar papiros. Hay un museo del papiro en Siracusa, pero
era poquito, ¿no? La producción, el monopolio lo tenía Egipto y había, digamos, un interés de que eso no saliera de ahí, ¿no? Y el que controlaba el papiro controlaba las formas de comunicación.